Así que bendiciones. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer en esta mañana en el libro de Romanos. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo 35 del capítulo 8 siempre dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ese es el contexto del versículo que leía primero, en el que el apóstol Pablo, que fue un hombre muy sufrido en el Evangelio, que fue un apóstol que le tocó muy duro el periodo de trabajo en el que él le tocó ejercer esa labor ministerial. Él sufrió mucho, dice la palabra, azotes, intentos de asesinato, en cárcel. Él sufrió muchos agravios, y él con mucha propiedad, y él con mucha convicción de lo que estaba hablando, les dice a los hermanos en Roma, les dice: ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? Y él dice: ¿será la angustia, la tribulación, la desnudez, el peligro, el hambre? Y él dice en el versículo 37, antes dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. Hay una seguridad en las declaraciones de este hombre. Desde el versículo 35 al 39, el apóstol expresa una seguridad tan grande. Y dice él: no es que estoy bien, dice el apóstol Pablo. No es que no haya amenaza, no es que yo no he sufrido, no es que yo no he padecido, dice el apóstol. No es que no me han perseguido a mí, no es que no he sufrido ataques de muchas personas. No es que yo nunca me he angustiado, dice el apóstol. No es que yo no he estado en medio del peligro. Él dice: yo he vivido en carne propia esto. Pero él desafía y dice: ¿quién me va a apartar del amor de Cristo? Y él declara esas poderosas palabras en el versículo 37, en el que el apóstol reafirma y dice: antes, dice, en todas estas cosas. Y esa expresión antes tiene que ver con que es que la visión del apóstol es una visión de que la victoria anticipadamente ya fue ganada. Él no está viendo como un hombre que va a ganar una batalla, sino que ya las ve ganadas. Y él dice: antes, todas estas cosas. Y está hablando de peligros, está hablando de hambre, está hablando de espada, está hablando de persecución o angustia, desnudez. Él está hablando de todos los escenarios que en la vida uno puede sufrir. Él está hablando de todas esas circunstancias que uno puede vivir. Puede haber tiempos de escasez, de hambre, puede haber tiempos de peligro, de amenazas, puede haber tiempos de persecución, puede haber tiempos en tantas situaciones. Pero él dice: en todas estas cosas. Esa es la seguridad con la que este hombre habla. Habla de una seguridad tan extraordinaria, porque él no deja nada afuera, no deja nada en el aire. Él dice: todo esto, dice, todo lo que venga, todo lo que pase, todo lo que viva, dice, en todas estas cosas, él expresa: somos, porque no se incluye solo él, sino que nos incluyó a todos nosotros, incluido a todos los que hemos creído en Cristo, incluye a todos aquellos que tenemos la fe puesta en Dios. Él dice: en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Esta palabra más que vencedor es una palabra, es la única vez que aparece en toda la Biblia, más que vencedores. Es la única vez que aparece como una declaración así de contundente, unida. Es una palabra que significa, dice, ir más allá, que significa conquista total, conquista definitiva. Es una frase que indica arrasar contra el enemigo, es decir, tener una victoria total. Pero él dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y por eso es que
Es una cobardía rendirse cuando uno tiene a Dios, cuando uno tiene a Cristo. Porque si Él ya venció, porque cuando Él dice somos más que vencedores es porque ya está la victoria, Cristo ya la ganó. A nosotros nos toca ratificarla frente al problema, a nosotros nos toca declararla frente a las dificultades, al peligro, la amenaza, el hambre, la desnudez, la espada, pero ya está ganada. Y por eso es que Él no se rendía, y por eso es que Él dijo, yo digo Él, no me voy a dar por vencida en la vida, no me voy a dar por derrotado, no voy a dar batalla por perdida, porque somos más que vencedores. Y decir soy más que vencedor significa es que esto ya está ganado. Y literalmente así está escrito. Juan capítulo 16 versículo 33 dice, en el mundo, dijo el Señor, tendrán aflicciones, pero confíen porque yo ya vencí el mundo. Eso significa que lo que el mundo haga, ya el Señor lo derrotó. Y cuando me ataque y cuando venga algún problema del mundo contra usted y contra mí, podemos decir Cristo ya venció. Entonces ya está esa victoria ganada. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el escritor decía, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino a uno que habiendo sufrido todo y padecido todo, nunca pecó. Eso significa que el Señor venció el pecado. Y cuando el pecado nos ataca, también podemos declarar que hay victoria, porque Cristo ya venció al mundo, ya venció al pecado también. Eso significa que hay dos enemigos ya que están derrotados según la palabra, y que nosotros podemos declarar que en el nombre del Señor también nosotros vamos a ver victoria, porque ya Jesús ya lo venció. Así que si nos toca enfrentarlo, tenemos que saber que el mismo Cristo que ya declaró que ha vencido a estos enemigos, ya se va a encargar de vencer cualquier otro problema que aparezca. Pero el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, la palabra del Señor dice que Cristo, dice, cuando murió en la cruz, exhibió ahí en la cruz públicamente derrotado a Satanás, a sus demonios. Eso significa que hay un tercer enemigo derrotado ya vencido. Dice la palabra que lo hizo. Eso implica que cuando Pablo decía soy más que vencedor, es que Pablo entendía esto, que ya hay una victoria sobre todas las cosas con las que vamos a batallar, que ya el Señor ganó una vez, ganó dos, ganó tres veces, ha vencido y será vencedor siempre. Así que hoy, esta mañana, vamos a orar sobre esa base. Vamos a orar sobre la base de que somos en Cristo. Y lo declara aquí el versículo, la parte final del versículo 37. Somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Y eso sella la seguridad del apóstol Pablo. La muerte de Cristo es la mayor muestra de que Él está dispuesto a hacer todo lo que sea en pro de nuestra seguridad, de nuestra vida. La muerte del Señor significa hasta dónde está dispuesto Dios a actuar por ayudarnos. Bueno, y aquí lo dice, que Él nos amó mostrándolo ahí en la cruz del Calvario, por medio de aquel que nos amó. Y yo le digo esta mañana, ese es al Cristo que vamos a orar en este momento. Vamos a orarle a ese Cristo que ya mostró su máxima expresión de su amor por nosotros al ir a la cruz, aunque nosotros no le conocíamos, aunque nosotros estábamos perdidos. Pero si las batallas ya están ganadas, porque dice aquí que somos más que vencedores, ¿por qué vamos a pensar en renunciar? ¿Por qué pensar en rendirnos? ¿Por qué pensar en no seguir adelante? Cuando el mundo ya está vencido por Cristo, cuando el pecado ya lo venció el Señor, cuando a Satanás y sus demonios el Señor ya lo venció, ¿por qué no vamos a pelear? Y Pablo pone el escenario en el versículo 35, y él dice, la angustia será, la tribulación será la que me va a detener, el hambre me va a detener, la pandemia me va a detener, la espada, cualquier cosa que venga, dice el apóstol, en todas estas cosas voy a salir victorioso. Esta palabra más que vencedor significa victoria total.
Cualquiera puede ser vencedor, pero más que vencedor no es cualquiera. Más que vencedor solo somos aquellos que somos hijos de Dios. Cuando el apóstol dice somos más que vencedores, nos está diciendo muchas cosas preciosas para que en nuestra vida cristiana no nos detengamos. Sé que hay muchos desafíos, sé que este es un tiempo de muchas luchas, sé que este es un tiempo de muchas batallas, sé que este es un tiempo de mucha guerra espiritual en todo aspecto. Hay muchos obstáculos, hay mucha traba, mucha trampa, mucha acción del enemigo en el mundo entero. Pero somos más que vencedores. Eso significa, para empezar, que la palabra nos está diciendo que no somos perdedores. Pero ni siquiera nos está diciendo que somos vencedores, sino más que vencedores. Entonces la victoria de una persona que es más que vencedor es una victoria definitiva. Es una victoria completa, es una victoria arrasadora contra el enemigo. Y eso es lo que es usted, una persona que va a poder arrasar, va a poder vencer en el terreno que sea, en el campo que sea, al enemigo. Así que vamos a orar, porque usted no es perdedor, usted no es una persona derrotada, es más que vencedor. Ahora, no sé si usted ha estado usando esta palabra para creer y para declarar y para enfrentarse a las situaciones que está viviendo. No sé si usted lo está haciendo, pero esta mañana el Señor se lo recuerda, el Señor se lo trae a usted. Y el apóstol alrededor del versículo 37 pinta el cuadro de todo lo que podría ser el peor obstáculo. En los versículos 38 y 39 el apóstol incluso se va más allá. El apóstol explica que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa nos va a poder separar. Y esa seguridad es la que hoy Dios quiere que usted tenga, porque probablemente en algún momento no tenga esa convicción de que va a salir, de que va a superar, de que va a atravesar las circunstancias. Pero vamos a unirnos en fe, vamos a unirnos en oración en esta mañana y vamos a declarar con toda confianza de que Cristo nos hizo más que vencedores. Y declárelo usted en su corazón, en su vida, y diga: yo soy más que vencedor. No soy un vencedor, soy más que un vencedor. La victoria total yo la voy a ganar. Cristo ya ganó, entonces esa victoria es mía. Y yo por eso puedo decir, antes de que enfrente estas batallas o antes de ver materializada una victoria, yo puedo declarar: Cristo ya venció al mundo. Cristo ya venció el pecado, Cristo ya venció a Satanás y sus demonios. Por lo tanto, entonces esa victoria es la razón y la garantía por la que Cristo nos dice que somos más que vencedores. Pero también acuérdese, la muestra de que Cristo murió en la cruz por usted y por mí significa que Él es capaz de hacer todo lo que sea por ayudar a nuestras vidas. Así que esta mañana, no piense que está desamparado, no piense que está solo, no piense que no tiene quien le ayude, no piense que no hay nadie que esté pensando en su necesidad, porque aquel que murió por usted, si fue capaz de morir, ¿cómo no le va a proveer para pagar ese recibo? ¿Cómo no le va a sacar de esa crisis económica? ¿Cómo no le va a abrir una puerta de trabajo para que recupere el empleo que perdió? ¿Cómo no le va a dar la oportunidad de tener un techo donde usted viva dignamente? ¿Cómo no le va a dar la respuesta a usted? Si Él fue capaz de morir, Él es capaz de cualquier cosa por nosotros. Así que vamos a